me escucha bien. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con un poco de teoría. Vamos a ver un caso. ¿Qué pasa cuando el sistema que queremos controlar por realimentación de estado no es totalmente controlable, ¿no? O sea, la idea es, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros vimos hasta ahora que el hecho de tener un sistema totalmente controlable nos habilitaba a poder diseñar una realimentación de estado para modificar todos los autovalores, con lo cual nos daba la posibilidad de ubicar todos los autovalores del sistema en las posiciones que totalmente arbitrarias, o sea, las podíamos elegir a voluntad, y eso nos permitía hacer que el sistema responda de la manera que nosotros querramos. Como vimos en el ejemplo de la práctica, muchas veces lo que nosotros queremos no tiene mucho que ver con las posibilidades que tiene el sistema. Si bien el método es efectivo desde el punto de vista de poder lograr la respuesta deseada, en muchos casos la imposibilidad física del sistema de seguir la acción de control que nosotros le estamos imponiendo hace que el sistema no responda de la manera correcta. Pero obviamente es una cuestión de redefinir las condiciones de diseño y el sistema eh, va a responder satisfactoriamente con una realimentación de estado. Ahora vamos a ver, vamos a suponer que tenemos un sistema en el cual tenemos un sistema, ¿no? Un sistema CISO, en el cual conocemos el modelo, conocemos las variables del sistema, y en el caso de cuando calculamos la matriz controlabilidad para ver si el sistema es totalmente controlable, desarrollamos la matriz controlabilidad B por A por B, A cuadrado B hasta la n-1b, y vemos que cuando calculamos el determinante de esta matriz nos da 0, ¿no? Entonces, en principio, lo que nosotros determinamos a sabiendas de que el determinante es igual a 0 es que no vamos a poder eh, reasignar todos los autovalores del sistema. Entonces, el punto es, dijimos que la cantidad de variables de estado que eran controlables desde la entrada dependía del rango de la matriz controlabilidad. Entonces no nos basta solamente con saber que el determinante nos dio 0, sino que necesitamos conocer cuál es el rango de esa matriz. Entonces tendremos que aplicar algún método un poco más elaborado, por ejemplo, qué sé yo, triangular o diagonalizar la matriz, para poder determinar con certeza el rango, ¿no? Muchas veces por ahí directamente con una simple observación de la matriz de controlabilidad nosotros podríamos determinar el rango sin necesidad de tener que hacer demasiadas pruebas, ¿no? Pero en principio a nosotros nos interesa conocer el rango de la matriz controlabilidad porque eso nos dice cuántas variables del sistema son controlables. Entonces, lo que sabemos al tener una situación en donde el rango de la matriz controlabilidad no es completo, es que no vamos a poder reasignar todos los autovalores. Entonces, a partir de ahí se nos presenta una serie de interrogantes, porque lo que vimos hasta ahora era que nosotros podíamos reasignar todos los autovalores cuando el sistema era totalmente controlable, pero no planteamos ninguna alternativa a esa situación. Entonces, al no tener al no tener todas las variables controlables, una de las preguntas que se plantea es, bueno, ¿cuáles son las variables de estado que no son controlables? O sea, en principio sé cuántas, puedo determinar la cantidad de variables, pero no sé cuáles son las que son controlables y cuáles son las que no son controlables. Después, bueno, el hecho, por el método que vimos la clase pasada, sabemos que no vamos a poder reasignar todos los autovalores, pero por ahí podemos reasignar algunos y de alguna manera eso nos puede servir para algo. En el caso de poder asignar algunos, tendríamos que determinar cuáles son los que podemos reasignar y cuáles no.
Y suponiendo que tenemos un sistema que a lazo abierto es inestable, la cuarta pregunta que se plantea es, bueno, si el sistema no es estable, si puedo por realimentación de estado estabilizar el sistema, más allá de que no pueda reubicar todos los autovalores, por ahí tengo la posibilidad de reasignar aquel autovalor que no era estable para que el sistema se comporte al lazo cerrado de manera estable. Entonces vamos a tratar de desarrollar el tema para ver si podemos darle respuesta a estas preguntas que se plantearon al principio, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabíamos cuando vimos controlabilidad y observabilidad, que el rango de la matriz controlabilidad y observabilidad nos decía cuántas variables eran controlables desde la entrada que estábamos analizando o cuántas variables de estado eran observables desde la salida, planteando la salida en una determinada situación, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, conociendo el rango de la matriz controlabilidad, que en este caso es J, que va a haber J variables que son controlables y n-j que no son controlables. La matriz controlabilidad tiene una particularidad que si nosotros analizamos la independencia lineal de cada una de las columnas de esa matriz, podemos determinar que las primeras j columnas de la matriz controlabilidad son linealmente independientes. O sea, si nosotros miramos la j primera columna de la matriz controlabilidad, vamos a ver que no hay dependencia lineal de una con la otra, ¿no? Entonces, a partir de la posibilidad de que yo sé positivamente que la j primera columna de la matriz controlabilidad son linealmente independientes, lo que voy a hacer es armar una matriz que después la voy a usar para transformar el modelo, en donde voy a ubicar las j primera columnas de la matriz controlabilidad y después voy a completar la matriz agregando columnas que sean linealmente independientes con las anteriores, ¿no? De manera tal de que esta nueva matriz Q que planteamos acá tenga rango completo, o sea que el determinante de esta matriz Q sea distinto de cero. Entonces tomamos la J primera columna de la matriz controlabilidad, que eso que sé que son linealmente independientes, y agrego otras columnas linealmente independientes con las anteriores para que esta matriz tenga inversa. Si yo tomo esta matriz como una transformación lineal, ¿no? Y defino la transformación lineal como X igual a la matriz Q que armamos acá por la variable transformada, eso nos va a quedar que el modelo transformado, a partir de la definición de esta transformación, nos define una matriz A transformada, cuya expresión va a ser la inversa de Q por A por Q, una B transformada, un vector de entrada transformado que va a ser la inversa de Q por B, y una matriz C transformada que va a ser C por la matriz Q. Cuando nosotros aplicamos esta transformación lineal a la planta original, que habíamos dicho que no era totalmente controlable, lo que obtenemos es un modelo transformado que tiene la siguiente particularidad. O sea, tiene la siguiente particularidad a partir de que yo la analicé y saqué como conclusiones, entonces ahora lo puedo plantear como una situación que se da. Entonces, si nosotros lo hacemos directamente, hay cosas que no vamos a ver, pero si la empezamos a mirar de alguna manera con detenimiento, vamos a poder ver ciertas situaciones que son de interés. Lo primero que vamos a ver es que en el vector de entrada vamos a tener j elementos distintos de 0 y los últimos n-j elementos van a ser todos iguales a 0. Entonces, esa es una cosa que llama la atención. Justo tenemos j elementos que son coincidentes con la cantidad de variables controlables que tenemos, distintos de 0, y n-j que justo coincide con el número de variables estado que no son controlables iguales a 0. Después, en las últimas n-j filas de la matriz A, tengo una matriz de ceros que va a tener un formato de n-j por j, ¿no? Que van a ser todos ceros. Y después tengo matrices, si lo dividimos en submatrices de j por j
y de n menos j por n menos j vamos a tener una matriz A1, 1, una matriz A1, 2 y una matriz A2, 2. Sabemos que esta matriz, que va a ser de n menos j por j, va a ser una matriz de 0. Lo que podemos deducir de esta situación es que las últimas variables de estado de este vector son no controlables. ¿Por qué decimos que son no controlables? ¿Por qué? Porque no dependen de la entrada. Fíjense que en la entrada me va a aparecer 0. Por lo tanto, estas variables de estado no dependen de la entrada. Ni tampoco dependen de las primeras j variables de estado. O sea que las n menos j últimas variables de estado de este vector transformado dependen solamente de estos coeficientes de esta submatriz A2, 2 y no dependen de la entrada y no dependen de las variables, las primeras j variables de estado. Y bueno, y las primeras tienen una situación de esta forma. Si nosotros dibujáramos en un diagrama en bloques el comportamiento de este modelo, lo que vamos a ver es lo siguiente. Fíjense la situación. Vamos a ver la ecuación de las últimas, así ya por ahí nos queda un poco más claro. Fíjense que xn de k más 1 vale 0 por xc, a2, 2 por xn y 0 por u. Entonces, si eso lo llevamos a un diagrama en bloques, acá tengo las xn de k más 1, vale a2, 2 por xn de k, 0, acá tenemos las xc, fíjense, no tengo influencia de estas xc sobre el comportamiento de estas xn de k más 1 y tampoco tengo influencia de esta u respecto de estas xn de k más 1. Entonces, fíjense que estas variables de estado se cierran sobre sí mismas, ¿no? Y puede ser que aparezcan a la salida del sistema estas variables de estado, pero desde el punto de vista del control no hay forma de que yo desde esta variable de entrada, de esta señal de entrada, pueda modificar el comportamiento de este sistema. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de camino de señal que me permita llegar a esta variable de estado. ¿Por qué? Fíjense que al las variables controlables llega información de estas xn, que vamos a decir que son las no controlables, a través de A1, 2, pero no hay información que pase desde esta entrada a esta xn, ni de estas xc a estas xn. O sea que la evolución de estas variables, que las llamamos xn, dependen solamente de dónde estén las raíces, los autovalores de la matriz A2, 2. Y no va a estar influenciada por la entrada. Si el comportamiento, o sea, si los autovalores de esta matriz A2, 2 son estables, lo que vamos a ver es que esto resulta una ecuación homogénea, ¿no? La solución de esta variable estado resulta ser una ecuación homogénea en donde al tener los autovalores estables, el valor de xn de k va a tender asintóticamente a 0, ¿no? Obviamente, si los autovalores de A2, 2 son inestables, esta xn va a diverger en el tiempo. Sin embargo, fíjense que en el comportamiento de estas xc, ¿no? Si bien tenemos influencia a través de la matriz A1, 2 respecto del comportamiento, dijimos que si los autovalores de A2, 2 son estables, en algún momento estas xn van a tender a 0 y por lo tanto, cuando estas xn tiendan a 0, esta señal que está ingresando al modelo a través de la matriz A1, 2 va a desaparecer y me va a quedar solamente esta porción de abajo, que sería un modelo de estado correspondiente a la variable xc de k, que podríamos decir que trabajaría de manera autónoma. O sea, al desaparecer la influencia de xn, podría decir que esto prácticamente se comporta de manera autónoma de lo que se comporta las xn. Entonces, si yo miro este diagrama en bloques que resultó de este modelo, puedo decir, sin temor a equivocarme, de que las primeras j variables de estado de este modelo corresponden a las variables controlables de este modelo transformado, y las últimas n menos j variables de este vector de estado corresponden a las variables no controlables, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue armar una matriz a partir de la matriz controlabilidad, completando las columnas para que esta matriz tenga inversa. Esa matriz la usé como transformación lineal
y a partir de la aplicación de esa transformación lineal, en este modelo transformado puedo distinguir cuáles son del modelo transformado las variables controlables y las no controlables. Obviamente, esta información que tengo acá en el modelo transformado de nada me sirve para determinar cuáles son las variables del modelo original, porque en principio acá tengo un modelo transformado cuyas variables estado pueden ser que tengan sentido físico o no, porque fíjense que no usé ningún criterio científico para determinarlo, sino lo que hice fue agregar columnas de manera totalmente arbitraria. Y esto me permitió a mí, en este modelo transformado, separar las variables controlables y no controlables, ¿no? Entonces, tengo información de cuáles son las variables controlables y no controlables del modelo transformado. En principio, nosotros dijimos, cuando teníamos el sistema que era totalmente controlable, nosotros aplicábamos una transformación lineal que nos permitía diseñar el vector de realimentación independientemente de cuál sea la forma que tenga el modelo original. O sea que nosotros llevábamos el sistema al modelo canónico controlable y sabíamos que siempre en el modelo canónico controlable el vector de realimentación se podía sacar como diferencia entre los coeficientes de la ecuación característica deseada menos los coeficientes de la ecuación característica de Laplace. Acá yo tengo un método que me permite ver cuáles son las variables controlables y ver cuáles son las variables no controlables en el modelo transformado. Entonces, acá yo puedo separar, fíjense que si yo agarro este modelo que tengo acá abajo, yo podría separar las variables controlables del modelo transformado respecto de las variables no controlables del modelo de los autovalores de esta parte del modelo, ¿no? Yo podría tomar estas variables, realimentar con un vector de realimentación a la entrada, y lo que yo voy a ver es que cambia los autovalores de esta parte del modelo. Obviamente sobre esta parte del modelo no tengo ninguna influencia. Entonces lo que yo podría extrapolar de esta situación es que si yo puedo diseñar una realimentación de estado en estas condiciones, aplicándole al vector de estado que resulta una transformación lineal, yo podría diseñar una realimentación de estado del sistema que no es totalmente controlable, que me permita modificar los autovalores de parte de los autovalores del sistema, y que esos autovalores coinciden con los autovalores que son controlables del sistema. ¿Cuál es podemos decir, la contra que tenemos en este modelo? Bueno, que yo en ese diseño no voy a poder modificar el comportamiento de estos autovalores A22. O sea, estos autovalores de la submatriz A22 no se va a ver modificado por la realimentación que yo haga de este submodelo que tenemos acá resaltado, que sería el submodelo controlable. Entonces, para que esto tenga validez, o sea, para que esto tenga alguna respuesta más o menos aceptable, fíjense que en la salida yo puedo llegar a tener influencia del comportamiento de las variables no controlables. Si alguno de estos autovalores de esta submatriz A22 resultara ser inestable, esta señal xn o alguna de esas variables va a diverger en el tiempo, o sea, va a empezar a oscilar o crecer, depende de la naturaleza del autovalor que estemos considerando, y esa señal se va a ver afectando, o sea, va a estar afectando a través de este vector C2 a la salida. Por lo tanto, para que yo pueda lograr un sistema estable, ¿no? Cuando tengo sistemas que no son totalmente controlables, se fija una condición para, de alguna manera, que tenga sentido la realimentación de las variables que son controlables, que es que la submatriz A22 tiene que tener los autovalores estables. Entonces, si se da esa condición, si consigo o el modelo me permite determinar que los autovalores de esta submatriz A22 son autovalores estables, yo digo que el sistema es estabilizable. ¿Por qué? Porque puede ser que en esta parte de acá haya autovalores que están considerados adentro de la submatriz A11 que pueden ser inestables, pero como yo por realimentación de estas variables a esta entrada puedo modificar los autovalores de esta parte,
Si alguno de ellos fuese inestable, yo lo podría llevar adentro del círculo unitario y hacer que este sistema responda de manera estable. Ahora bien, si hay algún autovalor inestable dentro de esta submatriz A22, no hay forma de que yo pueda cancelar la inestabilidad del sistema. O sea, el sistema va a ser inestable por más que yo realimente las variables del sistema. Entonces, acá damos respuesta a una serie de preguntas que planteamos al principio. La primera pregunta es que si yo puedo reasignar alguno de los autovalores, o sea, fíjense que yo voy a reasignar los autovalores correspondientes a la submatriz A11. La segunda pregunta era cuáles de las variables de estado eran controlables en el modelo. Todavía no lo pudimos determinar, pero yo sé que puedo separar en el modelo transformado las variables controlables y las no controlables. La pregunta si yo podía estabilizar el sistema en el caso de que el sistema fuese inestable, o sea, yo siempre lo voy a poder estabilizar en la medida de que los autovalores de esta submatriz A22 sean estables, o sea, si los autovalores de esa matriz A22 son inestables, yo nunca voy a poder estabilizar el sistema. Y lo que nos quedaría por ver es qué pasa con este submodelo controlable, cómo hago yo para reasignar los autovalores de este submodelo controlable, ¿no? Entonces, lo que vamos a usar, o sea, vamos a considerar, ¿no?, de que los autovalores de A22 son estables y por lo tanto esta señal que tenemos acá, que viene por A21, la podemos considerar como una perturbación. Entonces vamos a diseñar sin tener en cuenta esta señal de perturbación. Vamos a diseñar suponiendo de que tenemos un modelo que va a tener J variables de estado, en donde el vector de entrada va a ser B1, la matriz de la planta va a ser 1, 1 y el vector de salida va a ser C1. Entonces vamos a trabajar con este submodelo y vamos a diseñar una realimentación en este modelo transformado, donde tenemos XC y XN. Vamos a diseñar una realimentación de estado de manera tal de lograr que el comportamiento de estas variables XC tenga algún comportamiento deseado, y lo haremos a partir de la reasignación de los autovalores del modelo. No sé cómo venimos hasta acá, más o menos venimos bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar con el submodelo controlable. Entonces vamos a plantear un modelo para la planta controlable donde XC de K más 1, dijimos, vamos a tomar solamente las señales que provienen del control y no de la perturbación. Nos va a quedar un modelo donde tenemos A11 por XC de K más B1 por U de K. Este modelo que tenemos acá es totalmente controlable. Entonces, yo podría reasignar los autovalores de la matriz A11 a posiciones arbitrarias, realimentando las variables de estado a esta entrada de control U de K, como lo hicimos para el caso SISO totalmente controlable. Entonces, nosotros vamos a encontrar un vector de realimentación, que en este caso lo vamos a llamar K sub C, de manera tal de que reasigne todos los autovalores de este submodelo controlable. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo para encontrar ese K sub C? Bueno, yo tendría que encontrar la matriz de transformación que transforma este modelo, este submodelo controlable al modelo canónico controlable, que en este caso va a tener J variable de estado. Voy a calcular la matriz controlabilidad con B1, A11, B1 y así sucesivamente. Y voy a plantear las matrices a partir del polinomio característico de este submodelo. Voy a plantear las matrices del modelo canónico y voy a encontrar la matriz de transformación al modelo canónico de este submodelo controlable a partir de la matriz controlabilidad del modelo controlable y la matriz controlabilidad del modelo que tenemos acá. Entonces vamos a suponer que yo por algún método diseño una realimentación de estado que reasigne los autovalores de ese sistema, ¿no? Entonces lo que voy a lograr al realimentar con ese vector de realimentación es obtener un sistema realimentado, que lo vamos a llamar XC de K más 1. Acá tenemos la matriz de la planta realimentada, A11 menos B1 por K sub C.
por XC más B1 por R. ¿Esto qué significaría? Significaría que yo lo que estoy haciendo es realimentando con un vector K sub C acá, a esta entrada U de K y poniendo una referencia R a la entrada del sistema, ¿no? Entonces voy a encontrar este modelo que tenemos acá. Ahora bien, este modelo que tenemos acá solamente reasigna los autovalores de la parte controlable del sistema. Bueno, ¿qué hacemos con la parte no controlable? O sea, ¿qué hacemos con esta parte que tenemos acá? ¿Tiene algún sentido que yo realimente estas variables? ¿No? Fíjense, o sea, si se tendría que haberlo puesto, o sea, todos los años tengo la misma intención, estamos como Rogelio, todos los años dijimos que vamos a arreglar los problemas y nunca lo arreglamos. Tendría que haber escrito cómo queda el sistema cuando yo realimento, aparte de las variables controlables, las variables no controlables. O sea, lo que va a pasar es que las variables no controlables no van a cambiar los autovalores, o sea, por más que yo cambie, que agregue un vector de realimentación de las variables no controlables a la entrada, los autovalores de la parte no controlable no van a cambiar. Por lo tanto, da lo mismo cualquier valor con el cual yo realimente estas variables porque los autovalores de esta parte no van a cambiar y los autovalores de la parte controlable se van a quedar en las posiciones que yo reasigné. Entonces, desde el punto de vista de la realimentación, que yo realimente las variables no controlables o las realimente con algún valor o las realimente con cero, da exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer, como nosotros partimos de un sistema que tiene n variables estados, que son las que dieron origen a este modelo, que es de orden n, las que dieron origen a esta matriz controlabilidad, que era de orden j, ¿no? Tenemos que generar un vector de realimentación que en realidad realimente todas las variables. Entonces lo que vamos a hacer es, como pudimos analizar a partir del diagrama en bloques, que el hecho de realimentar las variables no controlables no aporta nada desde el punto de vista dinámico. Lo que vamos a hacer es vamos a armar un vector para el modelo transformado, para este modelo, ¿no? Como este modelo es de orden n, vamos a realimentar las variables controlables con el vector que calculamos para reasignar los autovalores de A1 a 1 y después vamos a agregar ceros en los elementos correspondientes a las variables no controladas. Entonces ahora tengo un vector de realimentación para este modelo que tenemos acá, que tiene n realimentaciones. Las que definimos para el submodelo controlable y ceros para las que definimos arbitrarias desde las variables no controlables. Una vez que tengo este vector, yo lo que tendría que hacer sería diseñar el vector de realimentación sobre el modelo original, ¿no? O sea, de la misma manera que hicimos con el modelo canónico controlable, nos va a quedar que el vector correspondiente al modelo original va a ser este vector que, que calculamos para el modelo donde teníamos separadas las variables controlables y no controlables, pues multiplicado por la matriz de transformación por la inversa de la matriz de transformación. Entonces, con este vector de realimentación, ¿no?, yo voy a poder reasignar los autovalores controlables del sistema. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, o sea, una vez que tengo este vector, tendré que hacer el ajuste de ganancia o todas las modificaciones que hicimos cuando diseñamos los controladores por realimentación de estado. Pero entonces yo encontré un vector que, aplicado al modelo original, me permite reasignar los autovalores controlables del sistema. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, en algunos casos puede llegar a ser de utilidad, como dijimos en el caso de tener que estabilizar un sistema. Si las variables que son inestables son controlables, yo puedo llevarlas a posición estable y estabilizar el sistema. O puedo lograr de que las variables que sean controlables respondan de alguna manera determinada. O sea, como yo sé que las variables no controlables van a ser estables, yo sé que asintóticamente van a tender a cero y por lo tanto no me van a afectar en régimen permanente respecto del comportamiento del sistema. Entonces, una de las cosas que dijimos es que el sistema va a ser estabilizable, o sea, acá esta es una palabra que vamos a usar en el coloquio para, si la dicen 10 veces sin equivocarse, podemos superar una de las pruebas del coloquio. Estabilizabilidad,
significa de que si los autovalores de A22 son estables, el sistema no es controlable, pero es estabilizable, ¿no? Porque si tuviese autovalores que no son estables, lo podemos llevar a posiciones estables. Ahora, lo que no habías quedado pendiente de las preguntas originales es cómo yo me doy cuenta cuáles son las variables que no eran controlables en el sistema original, ¿no? Entonces, yo lo que calculaba con la matriz de controlabilidad era cuántas. Me decían que era J, no sé, 2, 3, pero no sé cuáles eran. Entonces, la relación entre las variables del modelo transformado, en donde yo conocía cuáles eran las controlables y las no controlables, la relación que existe entre las variables originales del sistema y las variables del modelo, donde yo sé cuáles son controlables y cuáles son no controlables, depende de la matriz Q. Por lo tanto, a partir de esta definición, yo sé que cada una de las variables del modelo original es una combinación lineal de variables de las cuales yo sé que las J primeras son controlables y las N menos J últimas son no controlables. Entonces, yo sé que cada una de estas variables del modelo original resultará ser una combinación lineal de variables controlables y no controlables. Entonces, ahora empieza como, o sea, hilar un poco más fino, qué condiciones se pueden dar en esta combinación lineal para yo poder determinar si esta variable va a ser controlable o no controlable. Entonces vamos a suponer que en esta combinación lineal, en alguna de ellas, solamente sea combinación lineal de las variables que no son controlables. O sea, en la J primera componentes de la fila de la matriz son todas ceros y me quedan solamente las n menos j últimas que son distintas de cero. Entonces en esta combinación lineal, x1 transformado va a ser 0, o sea, Q1, Q21 va a ser 0, Q22 va a ser 0, hasta Q2J van a ser 0, entonces los primeros elementos son de las variables controlables son todos ceros y me quedo solamente con las variables no controlables. O sea, obviamente, esta variable no le queda más posibilidad de ser que no controlable. ¿Por qué? Porque yo sé que las variables no controlables, dada una condición inicial, si son estables van a tender a 0 y como todas esas variables no controlables van a tender a 0 y no dependen de la entrada, esta variable no va a depender de la entrada. Ahora, si se da la situación inversa, en el cual solamente son combinaciones lineales de la J primera fila, ¿no? Entonces, voy a tener una combinación lineal solamente de variables controlables. O sea, lo que se me ocurre pensar es que esa variable va a ser controlable. ¿Por qué? Porque como yo puedo controlar cada una de las componentes del vector transformado, voy a poder controlar la componente del vector original. Entonces, eso me daría como solución de que si en esta combinación lineal solamente aparecen variables controlables, las variables van a ser controladas. Entonces, si aparecen solamente no controlables, es no controlable. Si aparecen solamente las controlables, va a ser controlable. El problema se surge cuando tengo la situación donde me aparecen variables en la combinación lineal, me aparecen todas, las controlables y las no controlables. Entonces, ¿qué va a pasar con esa variable? ¿No? Y esa información, de alguna manera, lo tengo en el modelo transformado. Fíjense que en el diagrama en bloque que tenemos acá, en esta variable de estado, xc, tengo combinación lineal de las variables controlables por este lado y una combinación lineal de variables no controlables por este lado. Y esta variable es controlable. ¿Eso qué quiere decir? Fíjese que para que la variable sea no controlable solamente tiene que depender de las variables no controlables. Si depende de alguna de estas ya pasa a ser controlable. Entonces, la condición que se va a dar es que cuando en esta combinación lineal me aparezcan variables controlables y no controlables, esa variable va a ser controlable. Entonces, acá, dentro de todas estas combinaciones que voy a provocar a partir de la matriz Q, ¿no? Me voy a dar cuenta cuál es la variable no controlable porque en las primeras J filas, los primeros J elementos de la fila, voy a tener todos valores a 0. Esa es una posibilidad en el caso de que la señal de control no tenga ningún tipo de influencia sobre la variable. O sea, eso se va a dar, que me van a dar las J primeros elementos de la fila igual a 0 cuando la señal de control
O sea, la señal de entrada no tenga influencia en lo más mínimo con la variable estado. Sin embargo, dijimos que la controlabilidad también se puede dar cuando dos variables del sistema responden de la misma manera ante una variación en la entrada. Entonces yo no puedo discriminar cuál es una variable o la otra mirándola porque las dos varían exactamente igual o de manera proporcional y por lo tanto no puedo distinguir entre las dos variables de estado. En ese caso no se va a dar la condición de que tengo todos los elementos iguales a cero, sino que voy a tener dos filas exactamente iguales y por lo tanto la no controlabilidad depende de que no aparezca una variable que no depende de la entrada, sino que hay dos variables que varían exactamente igual. Entonces, mirando la matriz Q, yo podría determinar cuáles son las variables no controlables del modelo original. Y otra cosa que va a pasar, que lo vamos a ver ahora en el ejemplo, fíjense que nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros lo que hicimos en la realimentación de las variables no controlables, lo realimentamos con cero, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al realimentar con cero las variables no controlables, modelo transformado, de alguna manera esa situación se tendría que ver representada cuando yo hago esta transformación. Entonces, cuando yo calculo el vector de realimentación para las variables originales, yo voy a ver que en determinadas posiciones la realimentación, el vector de realimentación, tiene sus componentes iguales a cero. Y de esa manera voy a determinar cuáles son las variables de estado que no son controlables del modelo original, ¿no? Entonces, ya pude determinar cuáles son las variables que voy a poder, los autovalores que voy a poder reasignar, pude determinar si le puedo estabilizar el sistema, sé que puedo reasignar algunos autovalores y sé que puedo determinar cuáles son las variables controlables y no controlables del modelo que quiero realimentar. Entonces, de alguna manera di respuesta a todos los interrogantes que teníamos al principio. Entonces, lo que podemos concluir es que se pueden reasignar tantos autovalores como el rango de la matriz controlabilidad. Los autovalores reasignables son los de la matriz A11. Las variables no controlables son aquellas que resultan solamente combinación lineal de las variables no controlables del modelo transformado. Y un sistema resulta estabilizable si los autovalores de la matriz A22 son estables. Entonces, esto nos permite, en cierta forma, por ahí no es una solución que resulte efectiva para algunos tipos de control, pero en el caso de tener un sistema que no son controlables, nos permitiría por lo menos manejar la parte controlable y diseñar un controlador para la parte controlable del sistema. Entonces vamos a... Entonces, en forma de resumen respecto de cómo actuar con este tipo de sistemas en los cuales la matriz controlabilidad nos dice que no es totalmente controlable. Hallamos la matriz controlabilidad, esto lo tenemos que hacer independientemente de que el sistema sea controlable o no, y calcular el rango. Entonces, una vez que tenemos el rango de la matriz, tenemos que tomar dos caminos. Si es totalmente controlable, tomamos el camino que vimos en el ejercicio del principio de la clase, y si no es totalmente controlable, tenemos que seguir por este camino. Si no resulta totalmente controlable, tenemos que armar la matriz Q. Dijimos que la matriz Q la armábamos con las J primeras columnas de la matriz controlabilidad y después agregábamos columnas linealmente independientes. Con esa matriz Q transformábamos el modelo y separábamos las variables controlables de las no controlables. Con el submodelo controlable diseñábamos el vector de realimentación para ese submodelo. Una vez que teníamos el vector de realimentación para el submodelo controlable, que lo podíamos calcular con el modelo canónico controlable, agregábamos ceros al final del vector, correspondiente a la realimentación de las variables no controlables, y después transformábamos con la matriz Q ese modelo al modelo original y con eso podíamos reasignar los autovalores del modelo del sistema. Entonces, para ver más o menos ese procedimiento, lo que vamos a hacer es trabajar sobre este sistema que tenemos acá, que nos vamos a analizarlo y vamos a determinar a ver qué tipo de control podemos
implementar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un sistema con 3 tanques, ¿no? Tenemos 2 tanques que están interconectados entre sí, al cual en el tanque este de área A3 ingresa un caudal que lo vamos a llamar Q2. De ese tanque salen 2 caudales, un caudal que se va por esta cañería de resistencia R4 a otro proceso, y parte del líquido que ingresamos se va al tanque de área A2 a través de este caño que tiene resistencia R3. A su vez, a este tanque A2 ingresa caudal proveniente de este tanque de área A1 a través de esta cañería que tiene resistencia R1. Por lo tanto, el caudal que ingresa por esta tubería dependerá de la altura que tengamos en este tanque, y a través de esta cañería tenemos flujo de líquido de este tanque hasta otro proceso, y a este tanque ingresa líquido por esta cañería con caudal Q1. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es cómo podemos hacer para controlar los niveles de este tanque que tiene área A2 desde el caudal Q2, ¿no? Suponiendo que no tenemos control sobre el caudal Q1 y vamos a tomar que este caudal Q1 trabaja como una perturbación al sistema, ¿no? Entonces, vamos a tratar de diseñar un control para este sistema por realimentación de estado, de manera tal de tratar de lograr que la altura de este tanque se mantenga dentro de ciertos niveles, y para el control se especifica de que el sobrepico de altura va a ser del 5% y el tiempo de establecimiento de 3000 segundos. O sea que la idea es que este sistema, controlando el caudal por Q2, se estabilice un valor constante más o menos alrededor de 3000 segundos. Lo que tenemos acá son los parámetros del modelo. Tenemos que el área del tanque A1 son 12 metros cuadrados, la del tanque 2 son 45 metros cuadrados y la del tanque 3 son 15 metros cuadrados, y tenemos las resistencias del fluido de cada una de las cañerías, ¿no? Entonces, lo que vamos a considerar es que vamos a tener un actuador sobre este caudal, o sea, sobre el caudal sobre el cual vamos a accionar, eh, con una válvula, o sea, un sistema, un actuador. En este caso está planteado como una válvula, pero podría ser un conjunto de una bomba, válvula o algún elemento en el cual nosotros podamos controlar el caudal de salida, cuya ganancia es de 0.07 metros cúbicos por volt. O sea, este actuador, o sea, acá está planteado como una válvula, pero podría ser una bomba, ¿no? En el cual ingresamos con una tensión y eso nos da un caudal proporcional, o podría ser una válvula donde actuamos con tensión y manejamos a partir de una determinada presión de entrada, podemos manejar el caudal. La idea es que nosotros vamos a tener una señal de control eléctrica que va a estar dada en volt, y esa señal de control le equivale un caudal de 7 litros por segundo por cada volt que nosotros le aplicamos, ¿no? O sea, están metros cúbicos, 1000 metros cúbicos es un litro, o sea que tenemos 7 litros por segundo por volt, que sería el caudal de entrada. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es plantear un modelo de estado para este sistema. Una vez que tenemos el modelo de estado, obviamente vamos a usar realimentación de estado para controlarlo, porque si no, no lo tendríamos puesto en esta parte de la clase. Y como vamos a usar realimentación de estado, vamos a tener que plantear la controlabilidad, y en base a la cantidad de variables de estado que tengamos controlable, vamos a aplicar la técnica de diseño que haga falta para lograr que este sistema responda de la manera que nosotros queremos. Entonces, lo que vamos a plantear, fíjense que el comportamiento de este tanque, no hay forma de que yo pueda hacer variar el caudal de este tanque desde este caudal, a menos que pueda lograr que el agua levite y que se pase de este tanque a este tanque de alguna manera va a trabajar de manera autónoma respecto del caudal que nosotros estemos ingresando por este lado. O sea, nosotros podemos
transferir caudal de este tanque a este, pero no podemos transferir caudal del tanque de abajo al tanque de arriba, por lo menos por ahora, por métodos científicos, ¿no? Si aplicamos magia, por ahí podemos hacerlo, ¿no? Entonces, lo que nos va a quedar es este diagrama eléctrico equivalente, en donde tenemos el caudal Q1, tenemos el área del tanque sobre el cual se va a desarrollar la altura S1, y respecto de esa altura vamos a tener los caudales de salida a través de la resistencia R2 y a través de la resistencia R1 que va a salir hacia el tanque de área A2, ¿no? Entonces, tengo este caudal lo que va a producir es caudal por este caño por este caño y variación de altura respecto del área del tanque, que sería esta parte de acá. Al segundo tanque ingreso con el caudal que sale del primero, o sea, con la corriente que sería por esta resistencia del circuito equivalente, es el generador de corriente con el cual ingreso al segundo tanque. O sea, este sería un generador de corriente dependiendo de esta tensión que tenemos acá, ¿no? Entonces, ese es el caudal que ingresa al tanque 2 por este lado, y después tengo el caudal que ingresa desde el tanque de área A3. Entonces tengo que el caudal que ingresa del tanque de área A3 depende de la diferencia de altura entre los dos tanques y de esta resistencia. Y finalmente al tanque de área A3 ingreso con un caudal que lo vamos a llamar Q2. Tengo el caudal de salida que dependerá de la diferencia de alturas entre estas dos alturas. Y tengo el caudal de salida por el caño de resistencia R4 que depende solamente de la altura A3. Entonces, si planteamos nodos en H1, H2 y H3 a partir de este circuito eléctrico equivalente, podemos encontrar este sistema de ecuaciones de nodo en donde nos aparece la derivada de la altura del tanque 1, la derivada de la altura del tanque 2 y la derivada de la altura del tanque 3, lo cual me permite plantear un sistema en variable estado, donde las variables estado van a ser H1, H2 y H3, y eso lo tenemos escrito acá arriba, en donde tengo el modelo estado, donde tengo la derivada de las tres alturas, la matriz de la planta, las tres alturas, el vector de la matriz de entrada y los dos caudales de entrada, ¿no? Entonces, si reemplazamos numéricamente, obtenemos este modelo que tenemos acá, y vamos a considerar que la salida de nuestro sistema es la altura del tanque 2, que es la variable que nosotros queremos controlar. Dijimos que como vamos a querer controlar desde el caudal Q2 con un actuador que tiene esta ganancia, lo que me va a quedar es que la señal Q2 va a ser igual a 7 milésimas por la señal de comando que vamos a aplicar desde nuestro controlador digital UDT. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es a esta columna que tenemos acá, la vamos a tener que multiplicar por esta ganancia y en vez de Q2 vamos a poner U acá en esta entrada. Entonces, si hacemos eso y discretizamos el modelo, lo que nos va a quedar es este modelo discreto que tenemos acá, o sea, esto lo transformamos con la matriz exponencial, y ahora tenemos un modelo de estado donde tenemos las variables estado en el instante k más 1, a partir de una matriz de la planta por el vector de estado en el instante k, la matriz de entrada, que depende de la entrada Q1 y de U. O sea, U es nuestra señal de control y Q1 dijimos que era una perturbación. Como nosotros vamos a querer controlar respecto de U, lo que tenemos que analizar es la controlabilidad del sistema respecto de U. Entonces, vamos a usar esta columna de la matriz de entrada, la segunda columna de la matriz de entrada, y vamos a usar la matriz de la planta. Entonces, esto va a ser la segunda columna de la matriz de entrada, la segunda columna de la matriz de entrada por A, o sea, A por la segunda columna de la matriz de entrada me va a dar esta columna, y A cuadrado por la segunda columna de la matriz de entrada me va a dar esta columna que tenemos acá. Si se fijan, esta matriz controlabilidad tiene justo una fila que son todos iguales a 0. Y por lo tanto, ya si lo miro así fijamente, me doy cuenta que el determinante de esa matriz me va a dar 0 y que si miro estos coeficientes que están acá,
voy a poder sacar un determinante de 2 por 2 distinto de 0 y por lo tanto, mirándola, la matriz, puedo decir sin temor a equivocarme de que el rango de esa matriz de controlabilidad respecto de la señal U es igual a 2. Entonces encontré que desde la señal de control que yo voy a utilizar para manejar el sistema, solamente voy a poder controlar dos variables K, ¿no? Entonces no hay que ser genio para darse cuenta que desde este caudal, ¿no?, solamente voy a poder controlar la altura de estos dos tanques y no voy a poder controlar la altura de este, ¿no? Entonces no hay mucha forma de equivocarse, pero vamos a tratar de hacerlo, de resolverlo matemáticamente para verificar de que el método funciona desde el punto de vista matemático. No sé cómo venimos hasta acá con el desarrollo del ejercicio. Bueno, Bien, bueno, entonces ahora vamos a aplicar el método. O sea, ahora sabemos que tenemos un modelo que no es totalmente controlable y lo que nos queda es aplicar el método para el diseño de la realimentación de estado para lograr que este sistema responda de la manera que nosotros deseamos, ¿no? Entonces llegamos a esta condición donde definimos la controlabilidad del sistema. Entonces lo que nos quedaría acá sería, como tenemos dos variables controlables y una no controlable, vamos a tomar esta columna, y acá tendríamos que agregar una columna para armar la matriz Q que haga que el determinante de esta matriz sea distinto de 0. Entonces, si yo anulo este 0 que está acá, poniéndole cualquier otro número, ya podría decir que el determinante me va a dar distinto de 0. Entonces lo que voy a hacer es agregar una columna acá que por lo menos tenga un elemento distinto de 0 en la primera fila. O sea, con eso me alcanza para romper romper la no singularidad de la matriz. Entonces el vector más fácil para poner acá es poner un 1 en la primera fila y poner ceros en el resto, si tengo que hacer menos cuentas para calcular la inversa y para hacer todas las operaciones. Entonces, con esta matriz Q, puedo calcular la inversa de esta matriz, hacer la inversa por A por Q, la inversa por B y la inversa y C por Q, y con eso obtengo este modelo que tenemos acá, que sería el modelo transformado, y vamos a tomar solamente la entrada de control que nosotros queremos usar. O sea, vamos a obviar el caudal Q1 en el diseño, vamos a manejarlo solamente con esta columna, o sea, vamos a anular esta columna con esta matriz, esta columna y este vector de salida, ¿no? Entonces, si transformamos eso a partir de esta matriz Q, obtenemos este modelo que tenemos acá. Como tenemos una sola variable no controlable, fíjense que tenemos dos elementos distintos de 0, si bien este es muy chiquitito. Cuando trabajamos con, o sea, acá lo que vamos a tener son sistemas discretos muestreados a una frecuencia lo suficientemente rápida comparada con las constantes de tiempo del sistema. O sea, acá tenemos constantes de tiempo en este sistema que son del orden de los miles de segundos y estamos muestreando a 10 segundos, ¿no? Entonces tenemos constantes de tiempo extremadamente grandes con periodo de muestreo comparado con las constantes de tiempo chicos. Entonces, eso hay que tener cuidado cuando uno hace las operaciones, porque por ahí uno puede suponer de que 10 a la menos 16 es un número que es 0, pero del punto de vista del sistema no es 0. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con números chiquititos. Fíjense que acá en el modelo de estado tengo 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. Cuando empiezo a hacer cuenta, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 4 es 10 a la menos 7, y 10 a la menos 3 al cuadrado es 10 a la menos 6, por 10 a la menos 4 es 10 a la menos 10, entonces uno puede suponer que 10 a la menos 10 es 0, y en realidad no es 0. Para este modelo en particular no es 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tengo un sistema donde todos los números son extremadamente chicos, entonces cuando entro a hacer operaciones tengo que tener en cuenta bien qué es lo que le puedo atribuir al programa de cálculo y qué es lo que le puedo atribuir al sistema. Entonces, por las dudas, si uno calcula el determinante y le da 10 a la menos 10 el determinante, puede ser que el determinante sea 0 porque uno redondeó algunos números, pero puede ser que no sea 0, que sea realmente 10 a la menos 10
y 10 a la menos 10 sea un número distinto de 0. Entonces, con estos sistemas en particular, cuando tengo constantes de tiempo lentas y periodos de muestreo rápido, tengo que tener mucho cuidado cuando haga las operaciones para determinar si el sistema es controlable o no controlable y qué es lo que puedo despreciar o no. Entonces, fíjense que, bueno, una vez que apliqué la transformación, me queda este modelo. Dijimos que el último elemento, o sea, los últimos elementos del vector B iban a tener que ser 0. En este caso tengo una sola variable estado no controlable, entonces me aparece un 0 en el último elemento de B. Me aparecen ceros en las dos primeras columnas de la matriz de la planta y en la última fila. Esto que está acá sería la matriz A11, esto que tenemos acá es la matriz A12, esto que está acá es la matriz A21, que es una matriz de 0, y esto que está acá es la matriz A22. Dijimos que para que este sistema sea estabilizable, los autovalores de la matriz A22 tienen que ser estables. Entonces, si son estables, yo puedo controlar las variables controlables del sistema y sin posibilidad de que el sistema se vea inestable. Fíjense que este autovalor me da con módulo menor que 1 y por lo tanto puedo decir que como los autovalores de la matriz A22 son estables, este sistema así como está es estabilizable. Como es estabilizable, yo me voy a dedicar a diseñar un control para la parte controlable. Entonces voy a tomar la matriz A11 como matriz de la planta y voy a tomar este vector B1 como vector de entrada. Entonces armo un modelo controlable con la matriz A11 como matriz de la planta y el vector B1 como matriz de control. Entonces ahora voy a ponerme a diseñar un control para este sistema. Un control por realimentación de estado para este sistema, con esta matriz de la planta y con esta matriz de entrada. Yo sé que si hago este B y hago A por B, la matriz controlabilidad que me va a dar de este sistema va a tener que ser de rango completo, porque no tiene forma de ser otra cosa. Entonces yo ya acá no me pongo a calcular de vuelta la controlabilidad porque ya sé que esta parte va a ser controlable. Entonces, en base a las especificaciones, o sea, tomando el sobrepico del 5% y el tiempo de establecimiento de 3000 segundos, yo voy a calcular estos dos autovalores que tenemos acá, ¿no? Que son los autovalores para este submodelo controlable. O sea, no vamos a ponernos a detallar cómo saco del sobrepico, el tiempo el amortiguamiento y la frecuencia natural, los polos continuos, la discretización. O sea, esas cuentas se supone que ya las tenemos más o menos asimiladas, entonces yo voy a determinar que los polos, los autovalores que va a tener que tener mi sistema para la parte controlable son estos dos. Con estos dos autovalores y el modelo canónico controlable y los polinomios característicos y qué sé yo, calculo el vector de realimentación para la parte controlable, que me van a dar estos dos coeficientes que tenemos acá. O sea, eso después lo vamos a ver ahora en el programa de cálculo, que hacemos todas las cuentas, pero la idea es ir un poco más ágil en la resolución. Este vector que tengo acá de realimentación va a ser el que reasigna los autovalores a estas posiciones de este submodelo controlable que tenemos acá. Ahora yo tengo que llevarlo a este modelo que tengo resaltado acá en naranja, por lo tanto le voy a agregar un 0 en la posición de la variable no controlable. Como tengo una sola, agrego un solo 0. Si tuviese más, agregaría tantos ceros como variables no controlables tengo. Y después lo que voy a tener que hacer es multiplicar por la inversa de la matriz de transformación, o sea, por la inversa de esta matriz, ¿no? Ahora fíjense, nosotros dijimos que esta matriz de transformación es la que me relaciona las variables controlables del sistema con las variables, perdón, las variables controlables y no controlables del modelo transformado de este modelo con las variables controlables y no controlables del modelo original. Fíjense que dijimos que para que las variables fuesen no controlables solamente tenían que ser combinación de las variables no controlables. Fíjense que acá x1 no depende de x1 y x2 transformado, que son las variables controlables de este modelo, sino que depende solamente de x3, que es la no controlable. Entonces podríamos decir que en este caso la variable no controlable del modelo original, mirando esta matriz, va a ser la variable x1. Y como dijimos que cuando nosotros transformamos el vector de realimentación,
que agregamos un 0 en la realimentación de la variable no controlable, el 0 nos va a aparecer en la variable no controlable del modelo original. Fíjense que acá el 0 me aparece en la primera variable de estado, que, como dijimos, era más que obvio que la altura del tanque 1 no la podía controlar desde este caudal. Entonces, la matemática hasta ahora me viene acompañando y me hace ver una realidad que si no la había visto antes, la descubro ahora, que no puedo cambiarle la altura al tanque 1 desde el caudal Q2. Entonces, este sería el vector de realimentación que me permite asignar los autovalores del sistema a estas dos posiciones. Obviamente, el autovalor que no puedo cambiarle la posición va a estar ubicado en 0,9908, que va a ser el autovalor correspondiente a la variable no controlada. O sea que el sistema realimentado con este vector va a tener estos dos autovalores y el autovalor correspondiente a la variable no controlable, que es este. Entonces, otra cosa que nos quedaría por hacer, una vez que tenemos este vector, calculamos la ganancia que tiene el sistema con este vector de realimentación, y como si quisiéramos que gane 1, tendríamos que agregar un A0 que vale 25,76 y dividiríamos este vector por A0 y nos da este vector que tenemos acá. O sea que con esta realimentación nosotros podríamos hacer que las variables de estado controlables del sistema, ¿no?, respondan con un tiempo de establecimiento de 3000 segundos y un sobrepico del 5%. Vamos a ver eso. O sea, más o menos me siguieron hasta acá de cuál era el procedimiento. Si más o menos anduvimos bien hasta acá, vamos a ver la simulación. Bueno, lo que tenemos acá es el cálculo de todos los pasos intermedios que vimos ahí, ¿no? Acá tenemos los datos del sistema, ¿no? El tiempo, las áreas de los tanques, la resistencia dinámica, y vamos a definir un control que gana 1 y tiene las tres constantes iguales a 0, ¿no? Entonces definimos la matriz A de la planta, la B de la planta, acá, la C y la D. Vamos a plantear dos salidas. Vamos a plantear la salida de la altura H2 y vamos a plantear el caudal que sale del tanque 1 como variables de salida, ¿no? Lo que vamos a ver, en el modelo estado vamos a poner este caudal y vamos a poner esta altura, ¿no? Obviamente, si este tanque está vacío, este caudal va a ser 0 y no nos va a dar ningún tipo de posibilidad. Entonces, calculo el modelo de estado continuo y voy a calcular la matriz controlabilidad del modelo continuo. O sea, si yo vengo hasta acá, tengo la matriz de la planta del modelo continuo, la matriz de entrada del modelo continuo con las dos entradas, Q1, y en este caso es Q2, la matriz de salida con la altura del tanque 2 y el caudal del tanque que sale del tanque 1 hacia el tanque 2. Acá tengo la matriz controlabilidad. Fíjense que la matriz controlabilidad del modelo continuo me sigue dando acá una fila exactamente igual a 0. Por lo tanto, el rango de esta matriz en el modelo continuo es 2, ¿no? Cosa que vamos a validar nuevamente para el modelo discreto. Entonces, acá me da que el rango de esa matriz controlabilidad es 2. Ya más o menos lo habíamos visto. Entonces, dijimos que vamos a usar un actuador cuya ganancia va a ser 7 milésimas. Entonces lo que hago es modificar el vector de entrada para que la segunda columna no dependa del caudal Q2, sino que dependa de la señal U. O sea que multiplicamos la segunda columna del vector B por K sub Q. Y lo que voy a hacer es plantear como salida las tres variables estado, ahora las tres alturas. Y vamos a considerar, en este caso acá, una condición inicial para el sistema donde todas las alturas son iguales a 0 y vamos a aplicar un escalón de caudal en el caudal Q sub 2, ¿no? Entonces, si hacemos eso y analizamos el comportamiento transitorio,
lo que vamos a ver es la siguiente situación, ¿no? Nosotros aplicamos un escalón de caudal en Q sub 2. Fíjense que lo que vemos es que el caudal del tanque, la altura del tanque 2 aumenta más o menos hasta un nivel que está cercano a los 2 metros, 2,08 metros. El caudal del tanque, la altura del tanque 3 también más o menos me va a dar 2,08 metros. Y la altura del tanque 1, como arrancamos de condiciones iniciales nulas, fíjense que el tanque 1 me da 0. Entonces, como no tengo caudal a la entrada del tanque 1, el sistema no responde, o sea, no varía la altura. Sin embargo, puede ser que, supónganse que había caudal en algún momento y la altura del tanque 1 me quedó en 2 metros, ¿no? Entonces vamos a considerar que el tanque 1 originalmente estaba en 2 metros y yo le aplico un caudal al caudal Q sub 2. Vamos a ver cómo respondería eso a lazo abierto. Fíjense que lo que hace el modelo desde la altura inicial que tiene el tanque 1 se vacía y queda con altura 0, ¿no? Se vacía hacia el tanque 2 y hacia la otra cañería de resistencia R2 y se queda en una altura igual a 0. Entonces esto, de alguna manera, me está diciendo lo mismo que me decía este diagrama en bloque que está acá. Si el sistema tiene los autovalores de A2 estables, el comportamiento de esta variable no controlable es irse a 0 y por lo tanto no va a tener influencia respecto del comportamiento de la parte controlable. Ahora bien, si yo por algún motivo hago que esta altura me quede distinta de 0, ahí ya voy a tener influencia respecto de ese caudal en el comportamiento del sistema. Pero desde el punto de vista estacionario, si esa variable estado no se ve afectada por ningún otro fenómeno externo, lo que tiene que pasar con esa variable es irse a 0 si el sistema era estable, ¿no? Obviamente, si el sistema fuese inestable, esta altura tendería a irse a valor oscilar o irse a valores grandes, y desde el punto de vista del sistema, vamos a suponer si yo pudiera lograr de que este tanque se comportara de manera inestable, esta altura va a empezar a crecer o a oscilar y esa oscilación va a provocar perturbaciones adentro de este tanque que puede ser que también haga que este tanque se comporte de manera inestable, ¿no? Entonces, si bien este tiene un comportamiento estable y sé que no me va a influir desde el punto de vista dinámico respecto de la altura de este, considerando el caudal Q sub 2 de entrada, en aquellos sistemas donde estas variables no controlables son inestables, es imposible prometer de que el sistema se vaya a comportar de alguna manera más o menos estable. Entonces lo que hacemos después, acá en esta parte de acá, es calcular el modelo discreto, o sea, acá directamente discretizamos, o sea, no usamos matriz exponencial ni SI menos A, o sea, usamos la función de Scilab para encontrar el modelo discreto, ¿no? Tenemos la matriz A del modelo discreto, la matriz B, la matriz C la usamos como la identidad para ver todas las variables estado, ¿no? Y lo que planteamos es una condición inicial de 2 unidades para el sistema y un periodo de muestreo de 10 segundos. Acá tenemos las dos transferencias y acá tenemos los 3 autovalores del modelo discreto: 0,986, 0,9995 y 0,9907, ¿no? O sea, estos serían las 3 autovalores del modelo y lo que vamos a calcular es la matriz controlabilidad del modelo discreto, que dijimos que nos daba toda una fila igual a 0 y después el resto de los elementos. Entonces lo que vamos a hacer es agregamos esta fila, esta columna con 1, 0, 0 en la última posición del vector de realimentación, de la matriz de controlabilidad, y lo que obtenemos es esta matriz Q, que la vamos a usar como matriz de transformación, ¿no? Acá Scilab permite
con esta función ss2ss, tomamos el modelo original y le aplicamos la transformación Q y obtenemos el modelo siguiente, o sea que directamente acá estaríamos aplicando la transformación lineal y fíjense que lo que tenemos es la matriz de la planta, acá tenemos la matriz A11 que serían estos 4 elementos, la matriz A22 que es el autovalor que dijimos que era estable, 0,99, 0,78, la matriz A12 que es esta que tenemos acá y la A21 que es esta matriz de 0, los dos ceros que tenemos acá. En la matriz B tenemos 1, 0, ¿no? Y 0. Bueno, la matriz C transforma la identidad en esto que tenemos acá, ¿no? Pero a nosotros nos interesa esta matriz A para calcular la matriz A11 y A22 y esta parte del vector B1 que es lo que tenemos acá. Entonces lo que vamos a calcular es un modelo controlable, o sea, vamos a quedarnos con el A11 y el B1. Entonces acá tendría el A11, el B1, y me quedo con ese modelo. Y lo que vamos a calcular es en función de las especificaciones del sobrepico y el tiempo de establecimiento, acá, ¿no? El coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural, ¿no? Entonces, con el sobrepico calculamos 0,69, que es lo que habíamos visto con Jorge, para el 5% del sobrepico. Y en este caso la frecuencia natural, como tenemos constantes de tiempo muy grandes, me queda 0.01931, ¿no? O sea, una frecuencia natural extremadamente baja porque las constantes de tiempo del sistema son extremadamente grandes. ¿Se acuerdan? Que si mirábamos cómo respondía el sistema a lazo abierto, que es lo que teníamos acá, fíjense que estamos en 100.000 segundos y esto todavía no se estabilizó, o sea que tenemos constantes de tiempo que son del orden de los 100.000 segundos, ¿no? O sea que tenemos sistemas extremadamente lentos. Entonces, con esta frecuencia natural y el amortiguamiento, calculamos los dos polos continuos. Calculamos los dos polos continuos. Fíjense que también tenemos parte real y parte imaginaria extremadamente chiquito. Y transformamos esos autovalores continuos en autovalores discretos 0,9866 más menos 0.01379. O sea que estos serían los autovalores que espero que sean los mismos. No lo tengo chequeado. 0,9867, 0.0138 y acá tenemos 0,98665, bueno, 0.01378, más o menos estamos en lo mismo que pusimos en la transparencia. Y bueno, y ahora lo que voy a hacer es calcular la realimentación para el submodelo controlable. O sea, no voy a pasar al modelo canónico controlable, voy a usar directamente la función de Scilab, que es ppol, donde pongo la matriz A, B del modelo y la posición de los polos, y me dice dónde va a estar el vector de realimentación. 0.012.2 y 0.123, que serían los dos elementos que tenemos acá. Bueno, 3.9, 12.4, que son estos dos elementos que tenemos acá. Después lo que tenemos que hacer es agregarle el 0 y multiplicar por la inversa de la matriz del sistema. O sea, le agrego un 0, que es lo que tenemos acá. Tengo este vector donde le agregué el 0 en la última posición. Y eso lo multiplico por la inversa de la matriz del sistema y ahora tengo el vector de realimentación que hace que el sistema responda con esos dos autovalores complejos conjugados, por lo menos las dos alturas que quiero. Entonces lo que voy a hacer es el ajuste de ganancia, calculo la ganancia, o sea, realimento a todo el modelo con este vector de realimentación que calculé acá, ¿no? Calculo la matriz de lazo cerrado, que es esta que está acá, la matriz de lazo cerrado, y calculo el vector
la ganancia del sistema de lazo cerrado con la matriz A del sistema de lazo cerrado. Esto me da que la ganancia es 0.038894, ¿no? Que tendría que ser la inversa de eso. Entonces hacemos la inversa. Y calculamos el KT. Me queda 25,76 y el KT me queda 0,088 y 0,1. 0,088 y 0,1 y 25,76, que es la ganancia del sistema. Entonces ahora vamos a ver cómo responde el sistema a lazo cerrado, ¿no? Tenemos este sistema. Fíjense que el sistema responde con un sobrepico del 5%. Tenemos que ver acá si estamos más o menos. Ahí estamos en el 5% de error y se supone que en 3000 deberíamos estar dentro del 2%. Bueno, más o menos ahí estoy en 2,3%, más o menos podríamos decir que es lo que fijamos. Entonces tengo la respuesta que yo quiero con esta acción de control, que la tensión con la cual voy a alimentar la válvula son 25 volts y después esto va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Fíjense que la señal de control tiene esta forma que tenemos acá. Entonces, si miramos el lugar de raíces, cómo se mueven las raíces del sistema, lo que vamos a ver es que solamente vamos a ver dos de las raíces del sistema, porque la no controlable no la voy a ver en la transferencia del lazo abierto porque se me va a simplificar. Entonces voy a ver los dos polos, los dos autovalores de la parte controlable, que se van a mover a buscar este cero, que es el que yo estoy reasignando por la realimentación de estado, y se supone que para una ganancia igual a 1, más o menos por ahí, 0.9868 y 0.013, que es más o menos la ubicación de los polos que nosotros habíamos calculado. Entonces, lo que hace la realimentación de estado es poner un 0 acá en 0.97, que hace que estos dos polos pasen por las posiciones deseadas de la transferencia, ¿no? Entonces, mirando un poco, vamos a volver a ver la señal de control. O sea, el método sirve, en principio, porque me permite a mí controlar las variables controlables y darle que tenga la forma que yo quiero que tenga, ¿no? O sea, pude lograr que las variables que son controlables respondan según el diseño que yo planteé, ¿no? Y el método me permitió reasignar los autovalores de la parte controlable. La parte no controlable por ahora dijimos que no me iba a afectar mucho porque no supone que en algún momento va a ir a cero y una vez que se hizo cero no va a molestar más. Sin embargo, fíjense que en el control tengo esta situación. Fíjense que dentro de esta zona, acá tenemos el 0, dentro de esta zona la señal de control es negativa, ¿no? Dijimos que esta señal de control tiene su equivalente en un caudal, ¿no? A través de una constante en un caudal. ¿Esto qué significa? Significaría de que yo tendría que poder chupar agua del tanque 3, ¿no? ¿Qué me dice? Que la señal de caudal que estoy ingresando a este tanque tiene que ser negativa. O sea que yo tendría que poder sacar líquido del tanque para poder lograr la forma de onda que se me pide en el sistema. Esa cosa que dijimos, si yo no puedo llenar el tanque 1
por este caño, tampoco puedo sacar agua de este tanque por este caño. Entonces, la primera imposibilidad que me plantea el control que diseñé es que el caudal tiene que ser negativo para que el sistema funcione, cosa que no voy a poder lograr. Otras cosas que pueden pasar, que en este caso particular no se cumple, pero por ahí en algunas clases siguientes, próximas, lo vamos a ver, que por ahí yo para controlar el nivel de este tanque necesito de que el nivel de este tanque sea negativo, ¿no? Entonces, si yo necesito de que el nivel del tanque esté por debajo del piso, tampoco es una situación que se puede dar, porque el tanque no puede tener un nivel por debajo del cero. Entonces, cuando uno diseña cosas donde hay ciertas no linealidades que no me permiten evolucionar de alguna determinada manera, tengo que ver cómo lo resuelvo. O me quedo, no le doy bolilla, entonces yo digo, bueno, esta parte del caudal que es negativo, pero fíjense que estoy desde 1200 segundos hasta 2800, o tengo 1600 segundos en donde no voy a estar aplicando control y no sé qué es lo que va a hacer esto, ¿no? Lo puedo jugar y decir, bueno, analizo el sistema en el cual cierro la canilla durante todo este tiempo y veo a ver qué pasa con este nivel, ¿no? Y si este nivel más o menos se mantiene dentro de sus cabales, lo dejo así como está, o si no, lo que tengo que hacer es replantearme a ver qué es lo que quiero hacer. Obviamente, esta parte de acá, del caudal negativo, tiene que ver con que yo le estoy pidiendo al sistema que tenga sobrepico. Entonces, cuando yo me paso de nivel, lo que voy a tener que hacer es sacarle líquido para que el nivel vuelva a donde yo quiero. Entonces, por ahí el hecho de haberle puesto sobrepico a la respuesta transitoria, en vez de favorecerme, me vio en contra. Por ahí yo lo que hubiese preferido en este sistema es que el sistema respondiera siempre por debajo del valor máximo, con el cual yo no tengo que sacar líquido del tanque para siempre el nivel del líquido va a estar por debajo del mínimo y yo siempre voy a tener que estar agregando líquido para compensar la diferencia. Entonces, esta especificación del sobrepico del 5%, el tipo que la planteó no tenía mucha idea de qué es lo que quería hacer. O sea, lo agarró el manualcito de cómo quedan lindos los controles y planteó la especificación. Entonces uno tiene que hacerle ver a la persona que pidió esto es que esto no es bueno. O sea, conviene de que el sistema tenga todos los polos reales. Es una situación. Entonces vamos a ver la simulación. O sea, acá lo que tenemos planteado es el modelo realimentado. Acá tengo el tanque 1, ¿no? Tengo el tanque 1, el área, el integrador, o sea que esta sería el volumen del tanque, y acá tengo el drenaje del tanque 1, acá tengo el caudal Q1, acá tengo el líquido que pasa del tanque 1 al tanque 2, ¿no? En el tanque 2 tengo el área del tanque 2 y tengo el caudal que ingresa al tanque 2 desde el tanque 3, ¿no? O sea, el caudal que va a pasar es la altura del tanque 2 menos la altura del tanque 3 dividido R3, ¿no? Y por este lado la que viene del tanque 1, acá me va a definir la altura del tanque 2. La altura del tanque 2 dividido R3 es el caudal que pasa del tanque 2 al tanque 3, y la altura del tanque 3 dividido R3 es el caudal que pasa del tanque 3 al tanque 2. Si resto la diferencia es lo que va a pasar de un lado a otro. Eso sumado al drenaje del tanque 3, que sería esta parte de acá, y sumado el caudal que ingresa por el caudal Q2, que sería esto, me va a definir la variación del volumen del tanque 3. Lo que tengo acá es definido es la realimentación, o sea, K3 por X3, K1 por X1, que sería la altura del tanque 1, y K2 por X2, que sería la altura del tanque 2, y acá tengo la referencia de altura, que en este caso lo planteamos como Q2, pero en realidad esto es la referencia. La planteamos como Q2 para canalizar la transferencia del lazo abierto. Vamos a ver cómo está hecho esto, está puesto esto. Hasta ahora está a lazo abierto y está con la altura del tanque 1 igual a 0. A esto le vamos a tener que tener paciencia porque como tenemos constantes de tiempo muy grandes,
y comparadas con el periodo de muestreo, vamos a tener que esperar un cachito de que esto responda a los 100.000 segundos que estamos simulando. Igual, de todas formas, va a ser más rápido que 100.000 segundos, ¿no? En este caso, la simulación nos va a beneficiar desde el punto de vista que no vamos a tener que esperar 1000 segundos para ver cómo responde el sistema, ¿no? Vamos a cortarlo ahí. O sea, acá tengo la altura del tanque 3, que esto es lo que vimos más o menos en la simulación del sistema a lazo abierto, y la altura del tanque 2. La altura del tanque 1 que está en 0. Lo que vamos a ver ahora a continuación es qué pasa cuando le pongo una condición inicial al tanque 2. Vamos a suponer que él estaba lleno a 2 metros al momento que arranqué. Fíjense que esta es la altura del tanque 1. La altura del tanque 1 arranca a los 2 metros y se vacía y después queda vacío el resto del tiempo. Entonces esto es lo que dijimos que pasaba cuando nosotros queríamos determinar el comportamiento de la variable no controlable desde el punto de vista transitorio si el autovalor era estable. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo evoluciona esto para una realimentación de estado. Entonces esta sería la realimentación de estado para las especificaciones que se plantearon en el ejercicio. Me quedó la altura del tanque 2 al principio, pero bueno, creo que no va a cambiar mucho. Fíjense que la altura del tanque 1 sigue siendo lo mismo, estaba en 2 metros y después se vacía. Sin embargo, desde el punto de vista del comportamiento de la altura del tanque 2, ¿no? Me da la respuesta que yo quería, ¿no? Acá tendríamos que estar más o menos en 3000 segundos. Más o menos en 3000 segundos. ¿No? Acá me da un poquito más de sobrepico por el hecho de que la perturbación del tanque me levantó la altura, ¿no? No vamos a calcular de vuelta el mismo. Esta sería la altura del tanque 3. Fíjense que el tanque 3 llega más o menos, para controlar el nivel del tanque 1 en 1 metro, el tanque 3 llegó más o menos a 3 metros, o sea que tengo que contemplar de que en este caso el tanque 3 tiene que tener por lo menos 3 metros para que eso se mantenga lineal. Si el tanque tiene 1,5 metros, todo esto que está acá es rebalse, o sea que no va a funcionar. O sea que si yo hubiese diseñado, suponiendo de que el tanque tiene menos de 3 metros de alto y quiero hacer este control, tengo que considerar de que todo esto que está acá no me sirve como control, entonces tendré que relajar las condiciones de funcionamiento para que este nivel no sobrepase el nivel máximo del tanque, que sería una condición de diseño que tendría que analizar, ¿no? Y después que tenemos acá la señal de control. La señal de control, lo que tenemos acá, dijimos que en el instante inicial
me da más o menos 25 volt, ¿no? Fíjense que acá tenemos el retenedor de orden 0 que nos arma el escalón. Dijimos que tenemos más o menos 25 volt. 25 volt, vamos a hacer la cuenta. 25 volt por .007. Eso me da 175 litros por segundo. Esto quiere decir que al tanque 3 le tengo que entrar más o menos con un caudal que sería equivalente a un tambor de 200 litros por segundo. O sea que tengo que poner más o menos un caño de alimentación al tanque 3 que tenga un diámetro del orden de lo que sería el diámetro de un tambor de 200 litros para que ese volumen caiga dentro del tanque más o menos en un segundo. Y tengo que proveerle al sistema una bomba o una presión suficiente como para que ese caudal sea posible. Evidentemente acá estamos hablando de cosas que son difíciles de cumplir, ¿no? Entonces estamos especificando cosas que quedan lindas al diseño. O sea, tengo dos problemas. Primero, que se me puede repalsar el tanque 3. Primero, que después que para controlar tengo que sacarle líquido en algún momento al tanque 3. Si miramos esto, la acción de control acá en esta parte, me queda negativa, o sea que yo tendría que chupar líquido del tanque, cosa que no puedo hacer, o sea que tengo el problema de que el tanque se me puede rebalsar, de que por otro lado tengo que chupar líquido para controlar de la manera que yo quiero controlar. O sea, son bastante contras, o sea que habría que redefinir, si bien tengo las herramientas para hacer el control que a mí se me da la gana, tendría que redefinir las especificaciones para lograr el control que yo busco. Y ahora, dijimos, hasta ahora no tuvimos en cuenta para nada el caudal Q1, ¿no? O sea, nosotros, en todas estas cuestiones que vimos acá, no tuvimos en cuenta el caudal Q1. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a alguien se le ocurre agarrar y abrirme la canilla? Esto, vamos a tener que cerrarlo, abrirlo de vuelta. Cerrar todo lo que no hace falta. Vamos a abrirlo de vuelta. Y vamos a agregar un caudal Q1. ¿No? Vamos a suponer que alguien nos abrió la canilla del caudal Q1 y vemos cuál es el efecto que va a tener sobre el control que nosotros implementamos. El caudal Q1 lo abro más o menos en 50 milisegundos, la mitad del recorrido. Bueno, ahí más o menos vamos a ver. Fíjense que este es el nivel que nosotros queríamos controlar. No, yo logré acá las especificaciones que quería, pero cuando me abrieron la canilla del caudal Q1 ya mi control no funciona más. O sea, yo quería controlar en un metro, más o menos por acá, y resulta que cuando me abrieron la canilla me queda en 1,5 m. Si bien no es mucho, eh, eso es porque abrí poco la canilla del caudal Q1. Entonces, esto es de alguna forma la ganancia que tiene el sistema respecto de las perturbaciones. O sea,
tengo un 5% de error debido a las perturbaciones, en este caso que no conozco cuál es el valor de entrada, pero tendría que poder medirlo y sacarlo en términos un poco más concretos. Pero fíjense que en este sistema el control de nivel no es, o sea, es sensible a las perturbaciones. ¿Por qué es sensible a las perturbaciones? Porque dijimos que para que el sistema sea insensible, o sea, para que tenga buen rechazo a las perturbaciones, que en este caso es una perturbación constante, tiene que tener una ganancia muy grande a la frecuencia de la perturbación, en este caso en continua. Como este sistema no es tipo 1, el control no es tipo 1, lo que yo voy a tener es que el rechazo a las perturbaciones no va a ser cero. O sea, si yo tuviese una integradora dentro del lazo de control, yo lo que hubiese logrado que hubiese tenido un transitorio acá debido a la perturbación, pero después el sistema va de vuelta a llegar al nivel que yo estaba controlando. Como no tiene buen rechazo a las perturbaciones, lo que veo es una variación en el nivel del tanque que yo quiero controlar. Desde el punto de vista del control, fíjense que en este caso, bueno, sigo teniendo el problema del control en cero, y para controlar el nivel tengo que poner un caudal negativo, o sea que cuando me abrieron la canilla en el tanque 1, la única forma de sostener el nivel en el tanque 2 es chupar agua del tanque 3, cosa que no puedo hacer. O sea que, desde el punto de vista de las perturbaciones, voy a tener que hacer alguna otra cosa, o poner una bomba que me permita chupar y llenar el tanque, que sea bidireccional, o si no, con una válvula no lo voy a poder lograr, porque cuando me abrieron la canilla del tanque 1 necesito sacar caudal del tanque 3 para mantener el nivel, ¿no? Entonces, existen varias circunstancias que hacen que si yo quiero controlar este sistema solamente desde el tanque, desde el caudal Q2, se me complica bastante. Lo que vamos a tratar de hacer es en la próxima, o sea, hasta ahora lo que vimos, que todas las realimentaciones que implementamos tenían en cuenta una sola señal de entrada. Lo que vamos a tratar de ver en la próxima clase es cómo yo podría hacer, en vez de actuar solamente sobre el caudal Q2, actuar sobre los dos caudales y ver de qué manera puedo controlar el nivel del tanque, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver en la próxima clase de qué forma podríamos, utilizando todas las señales de entrada, eh, mantener el nivel del tanque y ver si podemos salvar estas situaciones de tener que sacar agua del tanque para poder controlar el nivel, ¿no? Obviamente estas son cuestiones físicas, no las podemos evitar, pero hacer el control con esa señal de entrada solamente se dificulta bastante porque aparecen varias no linealidades que obran en contra, y por otro lado tenemos la imposibilidad de tener un control bidireccional. No sé si quedó más o menos claro la idea. Lo que vamos a tratar de ver la próxima clase es analizar qué pasa cuando yo tengo más de una entrada, tengo la posibilidad de actuar sobre más de una entrada de control, como podríamos utilizar esto mismo con más de una entrada. Y otra cuestión que vamos a tratar de ver es cómo hacemos para tratar de rechazar las perturbaciones, que en este caso vimos que debido a que teníamos un sistema tipo 0, no las podemos rechazar. Vamos a tratar de implementar un sistema con error nulo al escalón, y por ahí podemos salvar la situación de rechazar las perturbaciones de baja frecuencia. Así que entonces dijimos que la idea sería que si alguno tiene alguna duda sobre las correcciones de los ejercicios del parcial, por ahí nos mandan un mail y el martes antes de la clase lo discutimos, y me tiene que contestar hoy la fecha a ver si lo dejamos el 5 o lo pasamos al 9 respecto de la fecha del parcial.
Y vamos a tratar por ahí de acá el martes de mandarles el enunciado del práctico de compensación, así por ahí ya directamente el martes también lo discutimos, le explico más o menos cuál es la idea del práctico, si bien, bueno, dijimos que la entrega va a estar por después del parcial de mediciones, así que si bien tienen tiempo, la idea sería de que lo empiecen a ver lo antes posible, como para que no lleguen a último momento con la lengua afuera, ¿no? No sé si queda alguna duda, me la pasan, y si no, cortamos acá y nos vemos el martes. Bueno, listo, entonces que pasen un buen fin de semana, no vayan muy lejos. Bien, bueno,